18:18, continuamos acompañándoles a esta hora acá en UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera, siendo de regreso a casa como todas las tardes de 5 a 7. Y todos los días viernes a esta hora hablamos de cine, comentamos películas que están hoy día en cartelera, que se han estrenado también. Y una de las películas que hoy día, adelantando un poquito lo que se viene en este bloque, es Baby Girl, esta película protagonizada por Nicole Kidman, que nos va a contar hoy día, entre otras películas más, Roberto Rivas. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a De Regreso a Casa. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? ¿Y tú? Estupendo también, pues. Muy bien. Nos perdimos una semana por razones ajenas a nuestra voluntad, pero ya estamos de vuelta. A veces hay imponderables, ¿cierto? Exactamente. Sí. Oye, hoy día traes una pauta bastante nutrida con hartas películas. Bueno, también lamentablemente, ¿cierto? Esta pérdida del cine con David Lynch. Lynch, exactamente. Pero sí, vamos a partir obviamente por las películas para arrancar. Y la película con la que vamos a iniciar es Baby Girl, que se estrenó ayer en la sala acá en Temuco, que es una película estadounidense de suspenso erótico, así al menos la han definido los analistas, protagonizada por Nicole Kidman y dirigida por la neerlandesa Alina Rein. Esta es una película que se estrenó hace poco en Venecia y que... Estuvo nominada a los Globos de Oro, ¿cierto? Sí, estuvo nominada a los Globos de Oro. No ganó Ya. Nicole Kidman por su actuación. Y es una película que trata sobre Romy Mathis, que es una directora ejecutiva de alto rango, que está insatisfecha con la vida sexual que lleva con su marido Jacob, protagonizado por Antonio Banderas, y se involucra en una relación bien particular con uno de los pasantes que trabaja con ella en este negocio se llama Samuel. Es una película que... ¿Está situada en qué época esta película? No, Roberto? en la actualidad. Es muy moderna porque habla también de una mujer sumamente empoderada, que ella es una figura mundial, muy conocida, que es una mujer también de un feminismo que a ratos puede ser incluso medio libertario, es como medio... muy orientado a los resultados y qué sé yo, pero propone una discusión sumamente interesante respecto como al rol de la mujer, porque de alguna manera es una mujer sumamente dominante, lideresa, que encabeza muchas cosas con un estilo muy duro, pero a la vez aparentemente en sus relaciones íntimas busca otro tipo de vínculo, quizás no tan de dominio, sino más bien de sumisión. Y eso, claro, plantea una discusión súper interesante respecto al rol de la mujer, en este caso en particular. Sin embargo, la película, que tiene una gran actuación de Nicole Kidman, Nicole Kidman es una muy buena actriz y en este caso viene a refrendarlo una vez más, adolece de problemas de guión severos. El guión una de las críticas transversales que tiene esta película es justamente eso, que una de las cosas mejores de la película es justamente la actuación de Nicole Kidman. Sí, la actuación de Nicole Kidman es muy buena. La actuación de Antonio Banderas como este marido del que se entera lamentablemente de cosas que están sucediendo a su espalda es sumamente creíble. A mí me gustó mucho la actuación de Antonio Banderas en esta película. No es un actor que me guste particularmente, sin embargo su rol es muy bueno, pero claro, el guión no permite el desarrollo de otros personajes, hay cosas que suceden sin mucho sentido, de alguna manera trata de ser una especie de thriller erótico, pero se queda como en el camino, hay cosas que no resuelve. Y se sostiene en gran medida por la gran actuación de Nicole Kidman, que ofrece nuevamente un rol sumamente interesante, que de alguna manera se vincula en cierta medida con lo que hizo en Ojos Bien Cerrados, la última película de Stanley Kubrick, cuando actuó con el que entonces era su marido Tom Cruise. Pero sin embargo, esta película, que está muy bien filmada, que tiene planos muy bonitos y que ofrece un análisis que podría haber sido muy interesante respecto a cómo se resuelve el rol de la mujer en este nuevo escenario, en estas nuevas dinámicas y disputas de poder, no es acompañada por un guión sólido que de alguna manera permita refrendar toda esta buena idea en algo que sea más recordable para el público. En ese sentido, las evaluaciones que han existido sobre esta película son más o menos del montón y siento que se dilapidó una muy buena oportunidad porque de alguna forma... Era muy interesante la discusión que se planteaba. Y probablemente un problema también que es muy común. Claro, el final en ese sentido también acompaña un poco esta reflexión y viene como a recuperar la película. O sea, la película parte muy bien porque te presenta una premisa sumamente interesante. La película termina bien porque también se resuelve de una manera más o menos inesperada, pero que tiene sentido. El problema es la parte central de la película, donde no hay mayor desarrollo, nunca se explica por qué este pasante es tan atrevido y es tan como desprovisto de reglas mínimas de civilidad, en circunstancias que él es como una suerte de practicante.
que se relaciona con la persona más importante de la empresa con un cierto desparpajo que no se explica a lo largo de la película, ¿no? Entonces hay muchos cabos sueltos en la película. Está bien, yo entiendo que a mí no me gusta que me explique la película entera, pero al menos dame ciertos subtextos para entender de qué va, claro, hacia dónde va y yo la termino de crear, pero en este caso no, Oye, Roberto, el guión es malo. Del director, ¿qué Es una directora holandesa que ya tiene alguna experiencia, pero que en este caso pareciera que es un experimento un poco... igual se da harto, es como algo que hemos comentado varias veces en otros programas, que de repente cuando tienes una figura sumamente estelar, pasó con Angelina Jolie en María, por ejemplo, la película tiende a centrarse solamente en esta figura, de repente buscando la nominación al Oscar y qué sé yo, en desmedro del otro actor, y aquí, por ejemplo, el caso de Antonio Banderas ofrece una actuación muy sólida, pero que de alguna manera es minimizada porque la película simplemente lo utiliza en los momentos que requiere y no lo desarrolla. No es un personaje que de alguna manera haya permitido tener más vertientes, más variantes o enriquecer la historia de esta mujer tan poderosa pero a la vez tan vulnerable, sino que es como un artefacto. Ahora, también eso quizás puede ser la intención de la directora, en el fondo entender que todo es irrelevante menos la persona principal, y esa quizás también es una lectura de un nuevo feminismo, pero obviamente si es así no está bien resuelto, no queda bien resuelta la película, no termina de comunicar eso, y eso la hace un poco confusa, siendo una película muy bonita, es una película que tiene muchos planos de noche que se ven realmente fantásticos, suena muy bien, tiene un leitmotiv, tenía todo para ser una gran película y no lo termina haciendo, y eso es lo que quizás de alguna manera, como la expectativa era alta, termina siendo un poco decepcionante. Oye, esa película está en las salas de cine. ¿Recomiendas que...? Sí, es una película, además que tiene varias nominaciones, la cartelera tampoco está tan repleta de grandes films en este momento, así que si hay una película para recomendar para ir a ver esta semana a las salas de acá locales, es Baby Girl de todos modos. Bien, pues, oye, vamos a la música, ¿te parece? Y seguimos con más recomendaciones esta tarde acá en El Nombre del Cine, junto a Roberto Rivas, colega periodista también y comentarista de cine. 18:25, nos vamos a la música. (18:34) avanza la tarde, continuamos acompañándole en esta jornada de día viernes 17 de enero acá en UFRO Radio de regreso a casa. Les recuerdo nuestro WhatsApp más 569-7141-5007. Hoy seguimos conociendo más películas hoy día junto a Roberto Riva, nuestro columnista de En el Nombre del Cine, y una de las películas que también trajo hoy día para compartir con ustedes es Paddington en Perú. Sí, exactamente. Nuevamente me tocó ir con mi compañera en el crimen, mi hija Catalina, así que esta vez fuimos a ver... Démosle saludo a la Cata, pues. Sí, saludos como siempre. Esta vez fuimos a ver Paddington 3, también conocida como Paddington en Perú, película que obviamente cuenta la historia de este oso británico que ya tuvo 2 entregas anteriores, una película dirigida por Douglas Wilson y que se lanzó hace muy poquito. Oye, para quienes no hemos visto Paddington, cuéntanos un poquito cuál es la historia, cuál es la gracia de Paddington. La gracia de Paddington, bueno, eso quedará para quienes la hayan visto, pero en el fondo la historia es que aquí el oso Paddington regresa a su tierra natal, a Perú, para encontrar a una tía que desapareció, a su tía Lucy. Y obviamente la familia con la que Paddington vive, que eso se explica en las primeras 2 películas, lo acompaña en esta travesía a Perú hacia la búsqueda de este lugar llamado El Dorado, que en el fondo es la misma historia del Dorado que recoge la historia de Latinoamérica. Y cuando llegan ahí se encuentran con una madre superiora. Y aquí empieza algo interesante, que es que el reparto de Paddington es un reparto que es de una película de otra caratura. De hecho, aquí la madre superiora está protagonizada por Olivia Colman, ganadora del Oscar. Es una actriz de mucho renombre que aparece también en otras series como Heartstopper y en muchísimas películas muy buenas. Y se suma a esta aventura Antonio Banderas, quien recién fue el marido engañado en Baby Girl y ahora le toca ser una especie de dueño de un barco que está obsesionado con el oro de los incas. Y esta película transcurre obviamente en el terreno de la Amazonia de Perú, y ellos van a la búsqueda de una tía que desaparece misteriosamente, y en esta búsqueda se sumergen en las profundidades del Amazonas peruano y terminan pasan por Machu Picchu, por Cusco. Ahora ahí hay unas imprecisiones geográficas que no tienen ni patas ni cabeza, pero no vamos a entrar en ese detalle, y terminan llegando a un lugar donde efectivamente... A Chiloé. Claro, terminan llegando a Temuco. No, terminan llegando al Dorado, pero el Dorado es otra cosa, no es oro, pero también es felicidad y es como lo que uno realmente quiere. Ese es como el sentido de la película. Entonces, la película es una película entretenida, yo fui con mi hija y nos reímos un montón,
pero claro, adolece de ciertos aspectos mucho más emotivos de las primeras dos entregas y tiene algunos hierros. Mi hija bueno, ya tiene 3, entonces me decía que había cosas derechamente inexplicables de cómo, por qué en el guión pasaban cosas que no quedan absolutamente en claro, y tengo que compartir su crítica en este caso, pero como siempre decimos, es una película orientada al público infantil. Por lo tanto, uno no la puede juzgar con el mismo nivel de virulencia que suele hacer con las otras películas. Claro. Sin embargo, si bien es una película sumamente entretenida, que tiene momentos muy graciosos y que tiene canción y los niños que estaban ahí todos se entretuvieron, no alcanza a la altura de las dos primeras entregas, que sí efectivamente fueron muy bien valoradas y que tuvieron excelentes evaluaciones por parte de Buena la crítica. crítica especializada, claro. Pero es una película muy entretenida. Es una película para ir a ver en el verano, hace calor en la casa, las salas de los cines están frescas, de repente los niños están aburridos. Me parece que es un buen panorama para ir 2 horitas al cine con tu hijo y Recomendada entonces a los Sí, niños de vacaciones, sí, ¿cierto? Uno puede exactamente. también ir entonces a ver Paddington ahí. Paddington 3, Paddington en Perú, Paddington 3, en sí, las salas de cine. recomendada para ir a verla con los niños. Excelente. Hoy tenemos más películas o nos vamos a la música, Roberto. Tenemos más películas, Vamos a ver. tenemos harto material. Como no vino la semana pasada, tenemos varias cosas con las que quedé ahí Comprometidas. vistas. Sí, porque claro, exactamente, las vi. Y la siguiente película es una película que se llama Here, que es el reencuentro de Robert Zemeckis con Tom Hanks. Robert Zemeckis fue quien lo dirigió en Forrest Gump. ¿Cachai? Entonces, 30 años después se reencuentran en una película que es una película cuya premisa era, bueno, me estoy repitiendo un poco en los comentarios, pero la premisa era muy interesante. Es una narrativa no lineal porque la historia cubre los eventos de solo una habitación. Toda la película muestra solamente una sala, que es el living o la ubicación donde estaba el living de una casa. Pero parte desde muy atrás, desde cuando existían solamente los dinosaurios, hasta la actualidad de esa casa. Y en ese recorrido no se muestra ningún otro Pero ¿cómo espacio. los dinosaurios con una casa? ¿Cómo? Porque te muestran un espacio físico determinado del planeta. Ya. Y en ese espacio físico durante millones de años hubo dinosaurios, y después dejó de haber dinosaurios, y después hubo civilización, y Ya, después entiendo, hubo humanos, pero siempre era en el mismo espacio físico del planeta. Mismas coordenadas siempre. Mismas coordenadas. Entonces, en algún Ok. momento, claro, se instaló una casa y hubo los primeros habitantes de esa casa. Y después llegaron otros, después una familia, y en eso muestra el transcurso de lo que ocurre con esa familia, que es la penúltima que llega a esa casa. Y esa familia crece, tiene hijos, se separa, vive tragedias, vive alegrías, venden la casa, y todo eso transcurre de forma no lineal porque vas saltando, yendo hacia atrás y adelante en la historia. La película utiliza muchos efectos visuales del tipo de envejecimiento de los actores o rejuvenecimiento. Entonces, da la posibilidad de ver a Tom Hanks muy joven, como se veía en los años 90, y lo logra con bastante éxito. La verdad es que los efectos son mucho mejores que, por ejemplo, en El Irlandés, cuando las imágenes de Robert De Niro más joven eran francamente lamentables. En este caso, avanza mucho mejor, pero lamentablemente la película se pierde en lo visual y en lo innovador de este formato, de mostrar solamente una sala durante prácticamente 2 horas, y las historias familiares son francamente aburridísimas, no hay desarrollo de personaje, no se entiende por qué pasa lo que pasa. Por supuesto, la actuación de Tom Hanks y Robin Wright, que también actuó en Forrest Gump, siempre va a ser una actuación sólida, ¿no? Es difícil que tenga una mala performance, pero no hay manera de hacer subsistir un guión así de limitado con buenas actuaciones. Insisto, la premisa era interesante, podía haber sido algo mucho más innovador incluso de lo que fue, pero muchas de las familias que están ahí no se explican por qué están. Hay familiares de Benjamin Franklin, entonces hace guiño a la historia de Estados Unidos. Al final hay muestran que vive una familia de personas de una familia de personas negras que viven en esta casa, y el papá le explica al hijo por qué él nunca tiene que confrontarse con un policía. Entonces, como un guiño a la falta de seguridad pero nada explica por qué pasa eso. Simplemente es como que te muestran que después de que se fue esta familia, la familia original que da el sentido de la película, vivió más gente ahí. Pero ¿por qué? No sé, es un misterio. Yo la encontré pésima, la película la encontré malísima. Entonces, como siempre... Pero lo bueno es que uno muchas veces cuando va a ver una película considera de repente las recomendaciones de otro, entonces por lo menos te va a evitar 2 horas. ¿Cuánto dura No, la película? la película creo que ya salió de la sala, de hecho, Ya. y yo fui a verla, la consideré pésima. Después desconfié de mi criterio, dije, a lo mejor yo estoy muy desagradable,
y revisé y no, y hay consenso global de que la película es realmente un intento fallido. O quizás un incomprendido el director también. No, pero Robert Zemeckis ha sido bien comprendido a lo largo de su historia. O sea, ha tenido muchos éxitos. Forrest Gump fue uno de ellos. Y en este caso, lamentablemente, no llega a nada. La película está bastante mal evaluada, por ejemplo, en Internet Movie Database, que es como el sitio en el que uno, por lo general, tiene una referencia de cómo está. Y lamentablemente no llega a ninguna parte Here. La película se llama Here. Y si lo que quería mostrar era el aburrimiento y el hartazgo de la vida moderna, lo consiguió. Objetivo cumplido. Sí, pero no creo que haya sido ese. Pero si era ese, en ese caso lo cumplió con creces. Oye, bueno, igual importante poner esta información sobre la mesa, ¿no? Para que quienes están escuchando. No, por supuesto. Sí, por supuesto. Yo voy a ver las películas siempre con el corazón abierto y los ojos abiertos, tratando de ver lo que la película tenga para ofrecer y comentarlo. Entonces, no siempre uno va a tener la posibilidad de ver películas tan buenas como la que vamos a comentar a la vuelta de la pausa. De la música, por supuesto. 18:43, seguimos acá con De Regreso a Casa en UFRO Radio. 18:43, ya estamos en el último minuto de esta edición de Regreso a Casa acá en UFRO Radio. Oye, vamos a hablar de una película que gusta mucho. Hay frases que deja a la historia también ahí, como la trascendencia del amor, por ejemplo, una de las tantas, ¿no? Me refiero a la película, preséntelo usted, por favor. Interestelar, de Christopher Nolan. Oye, sí que está cumpliendo ¿cuántos años? 10 años. 10 años, ¿cierto? 10 años. Sí. 10 años cumplió una de las mejores películas de todos los tiempos, según los participantes de la página IMDb, dirigida por Christopher Nolan, y las salas tuvieron la muy buena ocurrencia de reestrenarla a 10 años. Por supuesto, en Santiago tienen la posibilidad de verla en IMAX y de verla en formatos de imagen mucho mejores. En el caso de Temuco, no. Sin embargo, debo decir que las salas tuvieron una amplia convocatoria para ver Interestelar. Qué buena. Sí. Y eso es señal de, bueno, incluso el director Christopher Nolan decía que estaba muy contento de que la película todavía resistiera, o sea, que en el fondo después de 10 años se pueda seguir viendo y no se vea con una mirada de cierta, no sé, ridiculez o de que la historia envejece mal, que es algo que suele suceder pasa con películas, series y otro tipo de obras. También. Sí, de hecho, claro, está en Netflix, está disponible para verla ahí, pero la oportunidad para quienes nos gusta mucho el cine de ir a verla fue definitivamente una buena instancia que yo al menos aproveché. Me permitió revisitar la película. La verdad es que es una obviedad, pero me volvió a gustar mucho. Es una muy buena película. Hay que decir que no es la mejor película de Nolan, en eso no nos vamos a perder, nos vamos a mantener. De hecho, estaba revisando ahora la lista de IMDb y Interestelar está en el ranking número 19, pero por ejemplo Inception está 14. Ya. Así que hay competencia para Interestelar. Dentro de la filmografía, claro. Pero es una película muy buena, es una película muy emotiva. La verdad es que resiste muy bien el paso del tiempo. Mi papá me decía que quizá había mucho espacio, porque él también la volvió a ver. Me decía que hay espacio para Interestelar 2. Que en el fondo es como contamos ahora la historia de cómo Matthew McConaughey va a buscar a Anne Hathaway. Sí, que quedó allá. Está levantando un campamento. Claro. El final me sigue pareciendo un poquito cursi. Ahora que lo volví a revisitar en la pantalla grande, qué sé yo, todo este rollo del amor y qué sé yo, está bien, es bonito y qué sé yo, pero... Es lo que mueve el mundo, Roberto. Claro, entérate. Soy un poco descreído, no sé, la vida me ha tratado mal, no sé, no tengo idea. Como sea, me parece que el final es un poquito... hiper romántico, está bien, pero una película que audiovisualmente tiene una destreza extraordinaria. Está filmada con muchísimo tino, con muchísima pericia por parte de Christopher Nolan. Suena espectacular. Es que eso es lo otro, pues, la posibilidad de ver una película que suena así de bien en el cine, con las comodidades y con todo lo que te otorga la posibilidad de verla en una sala, que está acondicionada especialmente para ese fin, lo vuelve una experiencia realmente recomendable. Sigue en cartelera, la verdad es que les fue mucho mejor, muchísimo mejor creo que la película que ha tenido más asistente a la sala de las que he ido a ver este 2025. Sí, creo que quizás con Nosferatu y Interestelar han tenido una asistencia maciza de público. De público a la sala, y yo creo que por eso también se queda otros días más, a diferencia de la película anterior, que en una semana se fue sin pena ni gloria. Esta no, esta permanece y abre una discusión súper interesante respecto a los reestrenos. De alguna manera, esto da a entender que las buenas películas la gente sí las va a ver al cine. ¿Cachai? Que de repente se ha planteado un poco esta discusión que
el advenimiento de plataformas como Netflix, como Max, como Disney, Claro, desplaza y le quita espacio al cine. No, la gente cuando se le ofrece un producto de calidad con las condiciones propias de la sala, la gente las elige. Prefiere ir al cine, ¿cierto? Sí, porque además es una experiencia que te desconecta. De repente ver la película en la casa igual te lleva un poco al teléfono, te lleva a ponerle pausa, a atender otras preocupaciones, a atender otras prioridades, mientras que en el cine uno está como consagrado. Es de pésimo gusto revisar el teléfono. Entonces también vas a ver una película, te permite te dispones a ver la película. tal cual, te permite un momento de descanso, de desconexión real y de conectarte con todo lo que implica una película, que de repente es una experiencia audiovisual total, ¿cachai? O sea, porque hay un argumento, pero también hay un sonido, hay todo, es una multicomunicación, y eso también creo que es una buena lectura para entender por qué también las salas están reestrenando tantas películas buenas, porque en el fondo la gente, el público responde a eso. Sí. Aquí estamos con cosas, también hay una lectura económica detrás de eso, pero para los que nos gusta el cine y tenemos la posibilidad de asistir a ver estas películas, nuevamente, por ejemplo, yo Interestelar no la había visto en el cine. Entonces ahora tuve la posibilidad de verlo y entiendo también lo grande que es, lo majestuosa que es una película que, ¿para qué vamos a comentar el argumento si ya está mega visto? Pero la posibilidad de verla en el cine realmente es como... Es películas que trascienden, ¿cierto? Sí. Pero además que también está el factor de su director, porque Christopher Nolan también, ¿cierto? Que igual es como irte a la segura a ver una película de él también. Claro. Y recordemos que hace poquito, un par de semanas, él fue nombrado caballero también por la corona. Sí, lo comentamos también hace por unos soporte programas. al cine. Es una película que también ganó Oscar en su momento, mejor efecto visual, y estuvo nominada por otras. Claro, no tuvo tantos premios, pero yo creo que la reflexión que hace Nolan es con la que yo me quedo, que es que la película envejeció bien y resiste volver a verse en el cine, y eso no es muy común. Muchas películas uno las ve tiempo después y es como chuta. Te decepciona. Claro, y esta no, es como, no tiene nada que envidiarle a cualquier producción de estos años, considerando que se hizo hace 10 años atrás. Y eso yo creo que es el mejor manifiesto de lo buena película que es y de por qué también trascendió, como dices tú, y hoy día está entre las 20 mejores películas de todos los tiempos. No es poca cosa. Oye, Roberto, nos quedan los últimos minutitos de esta presente edición de Regreso a Casa. Hay dos cosas importantes. Una es que hay sitio. Sí. ¿Hay sitio? Sí, por favor, sí, comenta que ha ido avanzando. De Regreso a Casa es como un semillero, ¿eh? ¿Te das cuenta que es un semillero? Sí, exactamente. La verdad es que a partir de esta instancia que se generó acá de comentar cine, me picó el bichito de empezar a escribir, entonces ya he tenido la posibilidad de publicar un par de columnas en el Diario Austral, y también eso dio pie a que creáramos ya definitivamente el sitio en elnombredelcine.com y en elnombredelcine.cl, porque ¿por qué tener uno si puedo tener los dos? Que es un sitio que funciona como una especie de repositorio donde tengo todos los programas que hemos hecho, están todos disponibles para escucharlos vía Spotify, vía YouTube, vía Apple Podcast o la aplicación que tú elijas. Y también están todas las columnas que he escrito, los videos que he hecho, por ejemplo hice un reel con las mejores películas que he visto en diciembre, diferentes alternativas de comunicación para poder difundir las cosas que hacemos en este programa, y además voy a sumar algunos invitados que van a escribir columnas sobre series, ya que yo no veo series y gente sí las ve, o gente que va a ver miniseries, que va a comentar otras películas que yo no veo. Entonces también se va a generar una comunidad de divulgadores de cine y de contenido audiovisual. Entonces sí, es un espacio bonito que creé ahora, lo hice yo, no soy un especialista en los sitios web, pero quedó bastante digno, por eso ya me atreví a publicarlo. Lo repito por si acaso, en elnombredelcine.com, y ya está operativo, 100% operativo. Lo pueden entonces visitar. Sí. Oye, un minutito. Y tenemos un minutito para recordar el sensible fallecimiento de David Lynch, un director fundamental, un director innovador, un director rupturista que marcó una época y que también, si bien nunca fue particularmente de mi agrado, es imposible no reconocerle la influencia y la calidad audiovisual de sus películas, y también el legado que deja con películas como Terciopelo Azul o como Mulholland Drive, y también en la serie. Yo hoy día pensaba en que Twin Peaks la daban en el 13 cuando recién volvía a la televisión nacional. Bueno, la daban en el 13, pero la televisión chilena volvía después de la dictadura, y se había conectado con contenidos que eran como poco convencional y que eran bastante rupturistas para la época. O sea, por ejemplo, Canal 13 daba Los Simpsons y también daba Twin Peaks, que la traducía como Picos Gemelos, lo que generaba una serie de humor infantil en el colegio en aquellos años.
Y era una serie sumamente innovadora, o sea, en el fondo algo que se entregaba por capítulos, con toda la historia, con todos los personajes que después marcaron una época. Y probablemente David Lynch fue de los primeros que logró entender que se podía hacer contenido para la televisión sin dejar de lado ni perder la calidad de las entregas en el cine. En el cine, claro. Y él fue un artista de múltiples... Y fue actor también, ¿ah? Sí, fue actor, guionista. Tú me comentabas que tenía una experiencia musical también. Productor de música electrónica también. No tenía parte de sus... No tenía sus etiquetas igual. Claro, hay películas muy extrañas de él como Eraserhead, qué sé yo. Por lo tanto, tiene un contexto bien especial. Sin embargo, no dejamos de lamentar la muerte de un director fundamental para la historia del cine en el mundo. Así es. Oye, ya nos está alcanzando el tiempo, tenemos que ir despidiéndonos rápidamente, Roberto. Como siempre, un placer tenerte acá en la radio todos los viernes con el nombre del Muchas cielo. gracias a ustedes, espero no volver a ausentarme otro viernes. Muy bien, pues te vamos a poner la palabra. Nos comenzamos a despedir, ya que tengan un excelente fin de semana. Descansen en la medida de lo posible, por supuesto. Pásenlo bien también. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 17 horas. Que estén bien. Chao, chao.